Hoy día, sábado 3 de julio del año 2021, nuevamente con ustedes y la gentileza de acompañarnos a través del canal digital, las redes sociales en línea país. Vamos a referirnos a un tema que ha iniciado polémica en la agenda mediática, en la agenda pública, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Calculamos que va a ser un tema recurrente en las próximas semanas por intereses, por la politización, cobertura mediática y una serie de razones. Es el tema de la tierra, la cuestión agraria. Duda que es un tema estructural por muchas razones. Primero, parafraseando a José Carlos Mariátegui, Bolivia es uno de los países de tradición agraria milenaria. Antes de la llegada de los españoles a estas tierras, las comunidades indígenas en el occidente del país y las comunidades indígenas en el oriente del país han desarrollado un conjunto de procedimientos vinculados a la gestión de la territorialidad. Procedimientos generalmente comunitarios, de producción y productividad y de su propia organización de la vida colectiva en torno a su relación con la tierra y el territorio. Cuando se funda la República de Bolivia el año 1825 y se dota de su primera constitución política del Estado, el año 1826, una de las primeras medidas que acompañan la fundación de la República en los decretos de Bolívar fue el intento de liberalización de la estructura de la tierra. Recordemos que Bolívar tenía una concepción básicamente liberal y el diseño constitucional era una arquitectura institucional liberal en lo fundamental, aunque asentada sobre una estructura económica social predominantemente feudal. Bolívar había dispuesto la consolidación de los títulos de propiedad a favor de indígenas y campesinos y la subasta por la vía del mercado de tierras de las tierras sobrantes, como un primer intento de incorporación de un dispositivo que entremezcla políticas de Estado y mercado para la distribución de la tierra. Prácticamente no pudieron implementarse, pues quien había tomado la posta, el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, fue víctima de un golpe de Estado, precisamente por el terrateniente que consideraba agresiva esta iniciativa. Entonces, mucho se ha especulado acerca de cuáles son los fundamentos del golpe de Estado al mariscal Sucre. Nosotros nos regimos bajo el criterio de que ha predominado el interés terrateniente para impedir un mecanismo de liberalización en la estructura de tenencia de tierras, pues el proyecto terrateniente se dirigía a subsumir la comunidad indígena tradicional, la comunidad originaria, en las tierras de hacienda. Los terratenientes eran básicamente los descendientes de los viejos encomenderos que a través de mercedes reales habían recibido la dotación de grandes extensiones de tierras y la población indígena por parte del rey de España, ¿no es cierto?, en el proceso de colonización. Estos encomenderos se convirtieron en el periodo republicano en hacendados tradicionales, hacendados que reunían los rasgos básicamente del terrateniente medieval y querían desintegrar la comunidad campesina y someter a la población campesina indígena a su yugo latifundista para disponer de fuerza de trabajo en condiciones servidumbrales. Entonces, concentración de tierras y
servidumbre eran dos institutos que aparecían estrechamente vinculados entre sí. Por otro lado, tenemos que hacer una necesaria referencia a tres intentos de subsunción de la comunidad indígena en la hacienda tradicional en el periodo de gobierno de Vallivián, el general Vallivián, ¿no es cierto?, que es reconocido en la historia de Bolivia como un militar valiente que consolidó el proceso de la independencia nacional a partir de la batalla de Yungay, pero que luego en su política de tierras implementó la denominada enfiteusis, un instituto europeo que había sido importado a nuestra tierra, a la naciente República de Bolivia, que consistía en última instancia, salvando más o menos diferencias, en convertir a los indígenas en arrendatarios de la tierra. Es decir, los indígenas podían quedarse en las tierras que estaban ocupando, pero debían pagar un canon de arrendamiento por esas tierras, además de prestar servicios a los hacendados, ¿no? La política de enfiteusis marca un hito de disrupción entre la vieja y tradicional comunidad indígena originaria de Bolivia y las políticas de fortalecimiento terrateniente latifundista. El segundo intento de subsunción de la comunidad en la hacienda está marcado por la política de subasta de tierras de Melgarejo. Melgarejo, el año 1967, había dispuesto que las tierras de los indígenas deberían ser canceladas, que los indígenas, si querían seguir ocupando sus tierras, deberían pagar un precio por la tierra, ¿no es cierto? A eso se llamó el proceso de subasta de tierras. El argumento que utilizaba Melgarejo, su ideólogo principal había sido su canciller Donato Muñoz, es que los indígenas eran manos muertas, es decir, que no servían para producir la tierra. Por tanto, el procedimiento de subasta era un procedimiento de desafectación de la propiedad comunitaria para traspasarla a manos de los hacendados. ¿En qué consistía este proceso de desafectación? Melgarejo publicó un decreto supremo en 1967 por el cual otorgaba 60 días de plazo a los indígenas para cancelar por sus tierras. Aquel indígena que no cancelaba el monto fijado por el Estado para consolidar la detentación de las tierras indígenas debería ser sujeto de expropiación, de expulsión, y esas tierras deberían pasar a un procedimiento de subasta que lógicamente iba a permitir que se la adjudiquen los latifundistas terratenientes. Obviamente nos imaginaremos en las condiciones de la época, las comunicaciones no eran como ahora. Las comunicaciones eran utilizando los chasquis terrestres, ¿no es cierto?, que llevan básicamente corriendo una cantidad de kilómetros impresionante, como sucedió con la invasión de Antofagasta por parte de los chilenos en 1879, años después, ¿no es cierto?, hasta que el gobierno nacional se entere, tuvo que pasar el tiempo en que un chasqui llegara desde Antofagasta a La Paz para comunicar que Antofagasta había sido invadido, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los indígenas ni siquiera tomaron conocimiento de que esa norma estaba vigente y transcurrieron los 60 días y Melgarejo mandó al ejército, mandó a los militares, ordenó una acción bélica para desalojar a los indígenas de sus tierras comunitarias, puesto que no habían cumplido el plazo de pago en los 60 días transcurridos. Es así que se produjo una masacre en Aycoraimes y otras poblaciones, especialmente del altiplano paceño, que el número de víctimas, el número de muertes, a cerca de las 2000. De legitimación de sus acciones fue la resistencia indígena a esta política genocida de masacre, de expulsión de sus tierras de comunidad. Luego, transcurridos los años, el régimen de los conservadores, ya cuando nos aproximamos a fines del siglo XIX,
y se empiezan a estructurar los primeros partidos políticos en Bolivia, los conservadores, como dice su nombre, los intereses más conservadores, más reaccionarios de la estructura social de Bolivia, y estos eran precisamente el poder latifundista. Básicamente habían pasado una alianza entre los mineros de la plata del sur del país, asentados en torno a los yacimientos mineros de Potosí, que operaban fundamentalmente desde Sucre, desde Chuquisaca, y los terratenientes asentados en el altiplano del oriente, de colonización que consistía en atraer grupos de migrantes europeos para que se asienten en las tierras bajas del país. Los conservadores dictaron una ley que la denominaron de exvinculación de tierras de comunidad. Como dice su nombre, esa ley estaba dirigida a disociar la relación entre los indígenas comunitarios, los originarios comunitarios, su propiedad sobre la tierra, de su detentación sobre la tierra. La exvinculación de tierras de comunidad era una política agraria que disponía que los indígenas solamente podían consolidar tierras de carácter individual, de carácter familiar. Y las tierras de aprovechamiento común, ¿no es cierto? Tierras de pastoreo, las tierras del colectivo, comunitario, pasaban al Estado para su adjudicación a los terratenientes. El proceso de exvinculación de tierras de comunidad operaba a través de la conformación de mesas revisitadoras, que más o menos serían equivalentes a las comisiones de saneamiento actuales, mesas de revisita que iban a visitar y revisar las comunidades, a identificar las tierras de aprovechamiento colectivo y desafectarlas de la detentación o propiedad de los indígenas. Fue precisamente la resistencia a esta ley de exvinculación de tierras de comunidad la que motivó a los indígenas aymaras, liderados por Elvilca Zárate, que hicieran una alianza estratégica con los liberales. Los liberales a la sazón eran la estructura política contestataria al poder conservador del sur, ¿no es cierto? Entonces tenía lógica. Si los conservadores habían diseñado una política de rearticulación de la actividad minera de La Plata para reconstituir el grupo de poder minero, y habían generado una alianza estratégica con los terratenientes del altiplano y los valles, entonces tenía lógica que los indígenas aymaras piensen que los liberales podían ser sus aliados, porque los liberales se presentan como una estructura de poder básicamente regional, ¿no es cierto?, que reivindica el traslado del poder político a La Paz, del sur al norte del país, a la ciudad de La Paz, de Sucre a La Paz, como reacción a la ley de radicatoria que había aprobado el Congreso de la República, que sesionaba en Sucre, una ley de radicatoria permanente de la capital del país, de los poderes del Estado, en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca. Entre paréntesis, esa ley de radicatoria fue votada por los parlamentarios de Chuquisaca, de Potosí, de Tarija, de Santa Cruz, ¿no es cierto?, y quedó aislado prácticamente el departamento de La Paz y Oruro en la defensa de la capitalía de la sede política por parte del departamento de La Paz. Entre paréntesis también habrá que anotar que se negoció entre las brigadas parlamentarias de Chuquisaca y Santa Cruz una ley de límites por la cual Chuquisaca cedió Incahuasi a favor de la jurisdicción territorial de Santa Cruz, célebre porque hace algunos años atrás se descubrió un gran campo gasífero en este
territorio ahora de pertenencia cruceña. La ley de radicatoria generó la única guerra civil registrada en la historia de Bolivia por un conflicto entre regiones y terminó con la victoria militar de Sucre, perdón, la victoria militar del norte, que determinó que se trasladara la sede del poder político de Sucre a La Paz. En ese sentido es que fue vital la participación de los aymaras, sobre todo en Ayoayo, ¿no es cierto?, donde fueron derrotadas las huestes del sur del ejército conservador gracias a la movilización aymara que reforzó la movilización de los liberales paceños. Se trasladó la sede del poder político a La Paz como producto de esa guerra denominada federal que se produjo entre los años 1896-1897 y los indígenas aymaras pensaban que los liberales iban a cumplir un compromiso que habían asumido con ellos, que era el de la abrogación de la ley de exvinculación de tierras de comunidad aprobada por los conservadores. Ya sabemos que los liberales traicionan a los indígenas, ¿no es cierto? Mandan a matar a Zárate Vilca, lo acusan de haber cometido muchos crímenes en el contexto de la guerra federal y no solamente ratifican la vigencia de la ley de exvinculación, sino que en realidad son los implementadores de la misma. También recordemos que los liberales que se habían movilizado bajo la bandera del federalismo igualmente abandonan y archivan la bandera del federalismo. ¿Qué nos ha enseñado entonces la historia en este pasaje de la Guerra Federal de 1896-97? Nos ha enseñado dos cosas. Primero, que la bandera federalista era una bandera que se agitó coyunturalmente para movilizar un interés regional en función de intereses de grupos de poder. Y segundo, y bueno, cuando ya no servía esa bandera como elemento de movilización, se la abandonó. Pero el segundo elemento, la segunda lección de ese proceso fue que los aymaras fueron vilmente traicionados por los liberales, ¿no es cierto? Sus líderes fueron fusilados, fueron sentenciados a muerte. Entonces, estos pasajes de la historia son muy importantes. En el siglo XX se establece una alianza entre la minería del estaño, que básicamente tenía sus principales yacimientos en Potosí y Oruro, y eran más de 600 mineros, pero 3 eran los que tenían el 88% de los yacimientos mineros bajo su control, que eran Patiño, Xochitl y Aramayo. Se los denominó los varones del estaño, que hacen una alianza estratégica con los terratenientes latifundistas, y a eso Augusto Céspedes denominó la rosca minero feudal, ¿no es cierto? Se ratifica el poder feudal y los levantamientos indígenas continúan a lo largo del siglo XX para desembocar en la reforma agraria de 1953, que tuvo como antecedente el plan diseñado por Mervyn Bohan en 1942, según el cual había que consolidar un polo industrial minero en el occidente del país y un polo agroindustrial en el oriente, que consistía en convertir la vieja hacienda tradicional de carácter medieval en empresa moderna de carácter capitalista. La revolución de 1952 y la reforma del 53 en realidad en gran medida implican la implementación del Plan Bohan. Combinan dos modelos de desarrollo, el denominado farmer en el occidente del país, que consiste en la restitución de las tierras a favor de los indígenas, pero no de tierras predominantemente comunitarias, sino de tierras individualizadas, de pequeñas propiedades y de solares campesinos. El solar campesino como una propiedad
familiar y la pequeña propiedad como una propiedad fragmentada de pequeñas dimensiones. Y el modelo Juncker en el oriente del país, que consiste en convertir la hacienda tradicional de carácter medieval en empresa capitalista moderna. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer notar la implementación del modelo Farmer, que si bien había sido precedido por la eliminación de la servidumbre indígena que fue dispuesta por Gualberto Villarroel en el Congreso Indigenal en su gestión de gobierno entre 1942 y 1946, y que le costó la vida a Villarroel, ¿no es cierto? En 1945, el Congreso Indigenal que convocó Villarroel había dispuesto la eliminación de la servidumbre indígena. Es decir, el pongueaje, el peonazgo, habían desaparecido como instituto laboral y social en Bolivia por disposición del gobierno de Villarroel, y eso le costó a Villarroel ser ahorcado, asesinado en la Plaza Murillo. Un magnicidio promovido por la rosca minero feudal, precisamente a partir de una movilización universitaria liderada por el rector Salles de la Universidad Mayor de San Andrés, Ormachea Salles, ¿no es cierto?, militante del Partido de Izquierda Revolucionaria, que nos hace recuerdo a otros rectores de vieja militancia socialista en el último tiempo, que luego se pasaron a las huestes fascistas en el golpe de Estado del año 2019. Igualmente, Ormachea Salles, como rector de la UNSA, estos son los dos pasajes negros de la historia de la UNSA, ¿no es cierto?, cómo autoridades utilizan la institucionalidad universitaria para ponerla al servicio del fascismo. Entonces, cuelgan a Villarroel en 1946 por una vendetta por haber eliminado la servidumbre. Entonces la servidumbre ya no existía, el pongueaje ya no existía, estaba en discusión la redistribución de la tierra, pero resulta que la redistribución de tierras siguió una línea campesinista y de fragmentación de las tierras de comunidad. O sea, en ese momento la línea adoptada por los sectores conservadores, ya bajo el liderazgo del MNR, fue el de implementar una reforma agraria para desestructurar la comunidad indígena. Si bien ya no para subsumir la comunidad en la hacienda, esa política fue abandonada, pero sí para fragmentar la propiedad comunitaria e individualizar a la propiedad, a la ciudadanía indígena, a la población indígena, ¿no es cierto? La individualización se dio a partir del voto universal, en el que se implementó el instituto Un Ciudadano, Un Voto, y la fragmentación de las tierras a partir de la pequeña propiedad y el solar campesino como núcleos de distribución de tierras en el occidente del país en la vía de desarrollo farmer. En el oriente del país se hicieron grandes inversiones del Estado, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se dice que el oriente no recibió nunca la mano del Estado, que el oriente solamente se ha levantado con esfuerzo propio. Eso sería incorrecto sostener históricamente. Si bien el memorándum de 1904 de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos fue brillante en el sentido de denunciar que el Tratado de 1904 con Chile estaba aislando al oriente en términos de mercado interno y relaciones comerciales, también es cierto reconocer que durante el proceso de la Revolución Nacional y luego en los gobiernos militares, particularmente el de Banzer, se canalizaron grandes cantidades de recursos públicos del Tesoro General de la Nación desde el gobierno nacional para instalar complejos agroindustriales en Santa Cruz, como el complejo Guavirá, el complejo San Aurelio, que fueron transferidos luego en condiciones concesionales al sector privado. Se trasladó también población de Occidente a través de planes de asentamientos humanos, colonización dirigida y espontánea, la llamó la ley de reforma agraria de 1953 y la posterior ley de colonización, y también se canalizó grandes cantidades de créditos agropecuarios en condiciones concesionales. Inclusive el Banco Agrícola de Bolivia, en la gestión de Banzer, por la subrogación de la deuda de cerca de 1000 empresarios privados,
Cruceños quebró económicamente, ¿no es cierto? 2 decretos leyes de Banzer subrogaron las deudas contraídas con el BAF, con el Banco Agrícola de Bolivia, que determinaron su quiebra y la transferencia de estos recursos en definitiva para este sector empresarial. Pero además el Estado invirtió el excedente minero en la construcción de caminos, en la construcción de vías férreas tanto a la Argentina como al Brasil para generar mercados de exportación, atrajo migración asiática externa, sobre todo las colonias japonesas, para poder desarrollar los cultivos de arroz. Con la colonización del occidente del país, canalizó mano de obra disponible y barata para el desarrollo de las empresas agropecuarias del Oriente e implementó los complejos agroindustriales dotándoles de tecnología. El Estado hizo, podríamos hacer un largo inventario de un proceso de tecnificación, de mecanización, que luego fue todo esto transferido en condiciones concesionales para dar nacimiento al sector del agroempresariado cruceño, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí la memoria larga. Ahora veamos qué es lo que se ha sostenido estos días en el debate colectivo. Veamos a continuación un video a cargo de una historiadora conocida en Santa Cruz. Los aymaras son los arios del continente, ya lo decían a principios del siglo XX. Esa corriente indigenista que se fue desarrollando sobre todo en la zona andina, que tiene a Franz Tamayo como su principal protagonista, ¿no? Ellos son los que tienen que dominar Bolivia. Entonces, esa es la consigna que maneja el movimiento del socialismo. El movimiento socialismo tiene una visión expansionista, considera que las tierras le pertenecen sin reconocer, por supuesto, las diversidades étnicas, geográficas y conocen menos la historia, ¿no? Tenemos que recordar sencillamente que en el momento de la llegada de los conquistadores, los 2 representantes del Inca, Huacané, que estaba en Samaipata, no construyó Samaipata, estaba en Samaipata, fue muerto por los chiriguanos, y el otro, que se encontraba en Saipurú, era esclavo de los chiriguanos en 1547, cuando Martínez de Irala llegó a esa zona. Por lo tanto, desde la época del siglo XVI, los incas, que por cierto no eran aymaras sino quechua, en su afán expansionista no pudieron derrotar a los chiriguanos. Ahora habría que recordarle al vicepresidente que si conoce un poquito de historia de la otra parte de Bolivia, de esa Bolivia que no se la conoce tanto en los libros ni en las escuelas, y que representa el 70% del territorio boliviano, estaba ocupada por un sinnúmero de etnias, cada una con su propia cultura, con su propia lengua, con sus propias tradiciones, que no lograron ser sometidas por el imperio inca, como fue sometida el pueblo aymara. Por lo tanto, si el señor vicepresidente considera que las tierras de este departamento les pertenecen, es sencillamente una muestra de su afán expansionista, de su afán de dominación. Ya nos los dejaron claros con el documento de Orinoca antes de la toma del poder. Nosotros, por lo menos los que hemos leído los documentos producidos por el MAS antes de la toma del poder y sobre todo después del 2005 a partir de las lecturas de García Linera, nos queda muy claro que su objetivo era tomar el Oriente, sacar a todos los que vivimos en este territorio ancestralmente y ocupar estos territorios. A mí no me sorprende para nada que digan lo que hayan dicho, porque forma parte de su lógica discursiva que la vienen diciendo desde principios del siglo presente, del siglo XXI, ¿no? Como le digo, desde antes de la toma del poder, ya los miembros del movimiento socialismo, sobre todo la intelectualidad del movimiento al socialismo, planteaba la necesidad de sacar a los cambas del oriente y tomar esas tierras porque son tierras productivas. En ningún momento se planteó la necesidad de desarrollar el occidente, de desarrollar las zonas andinas, de desarrollar sus propios productos. Por el contrario, mire el caso de la quinoa, ¿no? En el mundo se la conoce como quinoa y como un producto peruano porque simplemente los bolivianos perdimos ese mercado. Entonces, está dentro
de la lógica del movimiento del socialismo. Ahora bien, decir que los curas no permitían que los indios no tengan tierra es pues también desconocer la historia, ¿no? Lo que no dice el señor Choquehuanca es que los caciques, las élites indígenas fueron absolutamente leales a la corona española. Eran ellos los que enviaban a los campesinos comunes a trabajar en la mita, ¿no? Porque evidentemente las élites indígenas estaban exentas del tributo, las élites indígenas también iban a las escuelas de caciques, ¿no? O nos olvidamos de Tupac Amaru, ese cacique peruano, que era un hombre muy instruido, sabía castellano, sabía latín, sabía quechua, dueño de más de 300 mulas, que para esa época sería como ser dueño de 300 camiones o más hoy, ¿no? Entonces, seguramente ese discurso está dirigido a su gente para que tomen las tierras del oriente. Y si la gobernación de Santa Cruz de este departamento no toma cartas en el asunto, vamos a tener serias consecuencias por estas personas que creen ser dueños. No se olviden, los guaraníes dicen siempre Iyambae, sin dueños. Una interpretación que no es absolutamente fiel y objetiva con la historia real del país, ¿no es cierto? Un intento de estigmatización, de acusación a la estructura organizativa social de los indígenas del occidente del país, que no entiendo a dónde va, ¿no es cierto? Porque en definitiva los indígenas han preservado las estructuras comunitarias y colectivistas. Eso parece no tener en cuenta la historiadora que ha hablado, pero luego utiliza una terminología política, ¿no es cierto? Considera que el MAS tiene como proyecto político afectar la propiedad de los cambas en un intento de discurso confrontacional y racista, ¿no? Porque si nosotros vamos a caer en ese juego de decir que los cambas son los dueños de la tierra, en consecuencia tendríamos que escudriñar qué es originalmente el camba. Y originalmente el camba excluye al croata, excluye al español, excluye al italiano, excluye al asiático, excluye al alemán, excluye al argentino, excluye al brasileño, que son también habitantes y residentes de estas tierras que asumen un conjunto de emprendimientos empresariales, ¿no es cierto? Es decir, bajo este discurso confrontacional tendríamos que excluir a los migrantes del occidente y a los migrantes de otras latitudes del país. Y entonces en Santa Cruz y en las tierras bajas solamente tendrían que quedar los indígenas originarios del oriente boliviano, ¿no? Y eso realmente es una irracionalidad. Porque si vamos a utilizar el discurso segregacionista solamente contra los migrantes del occidente del país, eso es racismo, ¿no es cierto? Y el racismo a estas alturas del desarrollo de la humanidad es equivalente a ceguera, es equivalente a odio y es equivalente a ignorancia. Veamos ahora qué es lo que declara el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, hace algunas horas, en un evento que ha convocado para debatir el tema de tierra. Cada vez las movilizaciones, que nuestra gente esté marchando, que nuestra gente está haciendo huelga de hambre. No podemos seguir sufriendo por lo que nos corresponde, por el derecho, el respeto a nuestra tierra y a lo que es nuestro. La ley es clara. No pedimos que nos den un trato diferenciado, pedimos que se nos respete. Pedimos que la Constitución, esa Constitución que le hicieron entre cuatro paredes, la cumplan. Esa Constitución que mancharon de sangre, la cumplan. Porque esa Constitución es clara cuando la tierra son para los del lugar que no tienen tierra. Segundo, para los que tienen tierra es insuficiente. Y tercero, para los mismos del lugar. Y no puede saltarse de aquí hasta el Chapare, señores. No puede saltarse. Yo me siento contento porque por más allá de las diferencias que existen, yo sé que vamos a estar unidos. Muestra de esto es el compromiso que tenemos con los caciques
y sé que lo vamos a lograr. Y este 8 de julio que se ha convocado la Comisión Agraria, que Dios nos acompañe, pero que estemos unidos como lo hemos venido demostrando siempre. Así le digo, señor presidente del comité, cuente con ese compromiso, no nos vamos a esconder nunca, vamos a estar al lado siempre de nuestro pueblo. Y lo hermoso de venir a esta tierra y recordar lo bendecida que es, nos hace sentirnos cada día más fuertes para continuar en esta lucha. Bueno, el gobernador de Santa Cruz, que se refiere a los caciques chiquitanos, se presenta como el defensor de las tierras de la chiquitanía, reivindica y al mismo tiempo descalifica la constitución política del Estado y elige el tema de la tierra para confrontar el oriente con el occidente del país. Veamos cuáles son las resoluciones, entre comillas, que habría adoptado este encuentro por la tierra convocado por el gobernador. Representantes locales, departamentales y nacionales y organizaciones de productores agropecuarias, asumimos los siguientes compromisos. Apoyar la realización de la Comisión Agraria Departamental CAT en fecha 8 de julio del 2021 para que, cumpliendo las atribuciones que le otorga la Ley 1715, parcialmente modificada por la Ley número 3545 y el Decreto Supremo número 29215, se convierta en el ente encargado de supervisar el proceso agrario en el departamento, fiscalizar los procesos de distribución de tierras y pueda solucionar los conflictos que se presentan con el tema tierra. Exigir a la Comisión Agraria Departamental CAT, incluyendo el control social a los pueblos indígenas, en su primera reunión conforme una subcomisión encargada de supervisar el proceso agrario en el departamento, investigando las dotaciones de tierras en Santa Cruz, identificando a los responsables de las mismas, los beneficiarios de las dotaciones, la situación actual y los daños ocasionados al medio ambiente, definiendo el cambio a seguir en los casos en que se establezcan irregularidades. Exigir el cumplimiento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, parcialmente modificado por la Ley 3545, que establece que la distribución de las tierras se tiene que hacer a los pobladores del lugar que no la poseen o que no la poseen de manera insuficiente. Exigir al director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, que en su condición de secretario permanente garantice el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental CAT con su participación o la de su suplente. Solicitar a la Comisión Agraria Departamental CAT un informe legal sobre la necesidad de modificar la representación indígena ante esa institución, garantizando la participación de los 5 pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz. Contactar a las organizaciones de base de las instituciones sociales que forman parte de la Comisión Agraria Departamental CAT para garantizar la participación y sus comisionados. Exigir a la Comisión Agraria Departamental CAT que en su primera reunión proceda a iniciar la convocatoria pública para el proceso de elección de ternas para el cargo del director departamental del INRA. Rechazamos fehacientemente la persecución, amedrentamiento y criminalización por el gobierno central a quienes defienden nuestras tierras, nuestro territorio, recursos y patrimonios naturales, siendo que a la presente fecha hermanos roboreseños se encuentran enfrentando procesos penales por la defensa de nuestras tierras. Nos declaramos en estado de emergencia en contra de todas las dotaciones de tierra de forma política, irregular y arbitraria, para precautelar la tierra de nuestra región. Vamos a defender nuestras tierras y territorios, haciendo prevalecer nuestros derechos constitucionales por usos y costumbres. En realidad, estas conclusiones son parcialmente vinculadas a las atribuciones establecidas en la legislación agraria a propósito de las comisiones agrarias. Dice el artículo 16 de la ley 3545 que las comisiones agrarias deben supervisar la ejecución de las políticas de tierras,
deben dictaminar acerca de las áreas que se proponen para dotación o adjudicación, deben dictaminar áreas para el catastro, ejercer control social sobre el abandono de la tierra, conocer, canalizar peticiones, reclamaciones, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la implementación de las políticas agrarias y cumplir algunas tareas inherentes a la institucionalidad en la dirección departamental y jefaturas regionales. Pero lo que se ha leído incompleto en esas resoluciones es que dice, es atribución de la Comisión Agraria Departamental determinar las áreas para dotación de tierras a quienes no las posean o las posean de manera insuficiente en el lugar o del lugar. En realidad, ese es un artículo recortado porque evidentemente el reglamento de la ley agraria establece la primacía de los lugareños, pero no tampoco la exclusividad absoluta. ¿No es cierto? Cuando se plantea la exclusividad, lo que se está buscando es una confrontación. Segundo, cuando se propone modificar la estructura del Consejo o de la Comisión Agraria Departamental, en función de la representación de los pueblos oriundos de Santa Cruz, lo que se está buscando es expulsar de esa representación a los campesinos organizados en sindicatos, vivientes y con descendencia nacida en Santa Cruz. ¿No es cierto? Y en definitiva, esa es una estrategia confrontacional, racista y de generación de potencial violencia. Cuando se dice que la Comisión Agraria Departamental debería hacer una revisión de todas las dotaciones otorgadas, uno podría decir, de acuerdo, revisemos todo. Las dotaciones del MNR en el proceso del 53 adelante, las dotaciones de Banzer, ¿no? A Banzer le faltaron parientes para otorgar grandes extensiones de tierras. Y yo quiero referirme a eso precisamente. Recordemos que en 1992 fue intervenido el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria y el ex Instituto Nacional de Colonización. ¿Por qué fue intervenido? Por el escándalo Bolibras. ¿En qué consistió el escándalo Bolibras? Era un caso en el que un ex ministro de Educación del gobierno de los partidos neoliberales, el señor Edín Céspedes, se había autodotado 92.000 hectáreas de tierras en la Chiquitanía. ¿No es cierto? Nosotros, los que hemos sido ministros en la gestión de Evo Morales durante 14 años, los ministros que hemos estado varios de esos años, no hemos salido con una maceta que nos haya otorgado el gobierno. Y eso lo podemos decir con la frente en alto. Pero un ministro de Educación aparece con 92.000 hectáreas. Y ese escándalo, conocido como el escándalo Bolibras, porque las tierras estaban ubicadas en la Chiquitanía Pantanal, hacia la confluencia del área fronteriza con Brasil, derivaron en la intervención de reforma agraria. Edín Céspedes es el ex ministro de Educación del que hablamos. Por eso se interviene reforma agraria el año 1992. Y se clausura la reforma agraria del 53, que había sido distorsionada, porque las tierras se habían distribuido a manos llenas en grandes y gigantescas extensiones, a veces privilegiando a determinadas familias. La tierra estaba mal distribuida en Bolivia. Consecuentemente, se inicia un nuevo proceso agrario. A partir del 18 de octubre de 1996, con la puesta en vigencia por el entonces presidente Sánchez de Lozada de la ley 1715 o ley INRA.
Luego, en la gestión del presidente Morales, la ley 1715 es modificada por la ley 3545. Veamos, en el momento en que se clausura el proceso agrario del 53, cómo estaba distribuida la tierra en Bolivia. Veamos a continuación en ese gráfico que ustedes tienen en la pantalla y pueden advertir claramente que el 68% de la propiedad, allí en la porción naranja del gráfico, de la torta, 39.2 millones de hectáreas estaban en poder de empresas medianas y grandes, el 68% de las tierras tituladas en el proceso de reforma agraria y los gobiernos militares. En tanto que los indígenas y campesinos eran poseedores de 17.2 millones de hectáreas. Es decir, casi algo así como el 68% de la tierra en favor de propietarios privados medianos y grandes y solo el 30% de la tierra para los indígenas y campesinos a nivel nacional, siendo estos la mayoría del país. Bueno, al lado hay un gráfico que muestra la titulación de tierras en el gobierno de facto de Yanine Áñez, donde básicamente se ha privilegiado otra vez a sectores empresariales. El 70% de los títulos entregados por Yanine Áñez benefició a grandes propietarios. Algunos de ellos en condiciones muy dudosas, porque el saneamiento de tierras es un saneamiento que normalmente, siguiendo los plazos rígidamente de la legislación agraria, se lleva adelante en un año, en 365 días. Entiendo que se hicieron saneamientos en tiempo récord, en una velocidad de Fórmula 1, ¿no? Y ayer o anteayer, cuando estábamos en el programa de diálogo político, la coordinadora nacional del INRA, la doctora Mallea, Giovanna Mallea, decía que han identificado por lo menos 50 casos graves de alteración de la normativa agraria en el gobierno de Áñez para favorecer a personas particulares, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hablar de revisión, bueno, para empezar, tenemos que hacer una auditoría muy rígida a todas las dotaciones de tierras en el gobierno de facto de Yanine Áñez, cuyo aliado, compinche, bueno, no sé cómo decirlo, era el señor Camacho, ¿no? Luego, si vamos a hacer una revisión de todas las dotaciones de tierras, esto no tendría nunca una proyección en la historia. Es decir, nos pasaríamos nuevamente poniendo en cuestión todas las entregas de tierras durante el gobierno del MAS y nuevamente, seguramente, los indígenas y campesinos exigirían que se haga una nueva revisión de todas las entregas de tierras en las dictaduras militares y en los gobiernos del MNR. Bueno, para eso hay pues mecanismos que la ley ha previsto, mecanismos de control social y de denuncia jurisdiccional. Para eso se ha creado un tribunal agrario. Si hay casos de nulidad, se va al tribunal agrario y se lo denuncia. Si hay casos de abandono o tráfico de tierras, están las instancias de control social para que se hagan las investigaciones del caso. Pero no se puede jugar a tener en zozobra a todos los actores del mundo rural por razones políticas. Porque a algunos racistas se les ha ocurrido que como se están aburriendo y ya no tienen con qué pelear, ahora resulta que se han vuelto en expertos en el tema de tierras, nos van a dar lecciones sobre la tierra y van a utilizar la tierra para confrontar con los collas, con los migrantes de Occidente, a quienes a su vez se asocia con los masistas, ¿no es cierto? Entonces ese es un error total. Veamos el proceso de saneamiento, cómo ha quedado en nuestro país a continuación. Vamos a ver en la pantalla los resultados del proceso de saneamiento. Ahí están precisamente, ustedes los pueden ver en la pantalla. Estos son los resultados del saneamiento en Bolivia. Es decir, Bolivia tiene 109 millones de hectáreas en total, 1.009.000 kilómetros cuadrados es la extensión superficial de Bolivia. Si descontamos las áreas urbanas, los cuerpos de agua, etcétera, resulta que 6.4 millones de hectáreas están formados por esas áreas
Consiguientemente, las áreas rurales estarían aproximadamente representando 103 millones de hectáreas, de las cuales se han saneado 89.4 millones de hectáreas. De estas 89.4 se han identificado como tierras fiscales 26.6. Aclaremos que tierras fiscales son preferentemente aquellos parques y áreas naturales protegidas. Esas son preferentemente las tierras fiscales. Y se han titulado 62.8 millones de hectáreas. Están en proceso de titulación algo más de 13 millones de hectáreas. Bueno, en definitiva, el proceso de saneamiento en el país se ha completado en más de un 85%. Es decir, tenemos dos etapas de historia del saneamiento agrario. ¿No es cierto? La etapa de los neoliberales, que corresponde al primer gobierno de Sánchez de Lozada, al gobierno de Banzer, al gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, al gobierno, segundo gobierno de Sánchez de Lozada y el gobierno de Carlos Mesa, ¿no? Esos son los resultados de esta primera etapa de saneamiento agrario, y luego viene la etapa del movimiento al socialismo. El global es que se han saneado más de 85% de las áreas de saneamiento en el país, lo que ciertamente es importante. Ahora, si hay algún caso específico en que se sospeche que el saneamiento ha sido mal hecho con trampa, pues que se lo diga. Pero que no se quiera llevar a un caos e incertidumbre y confrontación a los bolivianos y bolivianas bajo el argumento de lo que lo ha hecho el MAS, lo ha hecho en favor de gente del occidente de Bolivia. ¿No es cierto? Eso realmente es un extremo de segregación racial y una declaratoria de guerra interna en la cual no debemos caer. Veamos ahora cómo ha quedado la estructura de tenencia de tierras producto del saneamiento aplicado en sus dos etapas, tanto en la neoliberal como en el proceso del movimiento al socialismo. Y resulta que, como ustedes advierten en la torta, tenemos que los indígenas de tierras bajas han accedido a una titulación de 24.3 millones de hectáreas. El 27% de las tierras tituladas ha beneficiado a los indígenas del lugar, ¿no? En el oriente boliviano. 24.3 millones de hectáreas, lo que en términos promediales significa que para una población del 7%, de acuerdo al último censo y su proyección, 7% de la población boliviana, que son los pueblos de tierras bajas, se ha titulado en tierras bajas algo más de 13 millones de hectáreas, más las TCOs de tierras altas, que son 11 millones, da 24 millones de hectáreas. En tierras bajas, las tierras tituladas a favor de las comunidades del lugar alcanzan a un promedio de 410 hectáreas por familia y 82 hectáreas por persona. A su vez, se han titulado 24.8 millones de hectáreas para campesinos e interculturales, el 28%. Es decir, casi hay un equilibrio exacto entre indígenas de tierras bajas e indígenas o campesinos e interculturales en términos de distribución de tierras. 27% para indígenas, 28% para campesinos. Significa que el 55% de los títulos emitidos en el proceso agrario inaugurado desde el 1996, ¿no? Ha beneficiado a indígenas y campesinos. Por primera vez en la historia de Bolivia se ha democratizado la estructura de tenencia de tierras. Por primera vez. El que está en contra de estos resultados está en contra de la mayor democratización en la estructuración de tenencia de tierras en la historia de Bolivia, que es la que ustedes ven reflejada en ese cuadro. ¿Cómo han quedado el sector empresarial?
No es que el sector empresarial ha sido abandonado, ni mucho menos. El sector empresarial ha consolidado, si volvemos al gráfico, 13.6 millones de hectáreas de tierras. 13.6 millones, ustedes ven ahí en la porción rosada, corresponde a las empresas medianas y grandes, 13.6 millones de hectáreas, el 15% de los títulos otorgados. El 30%, 26.7 millones de hectáreas en color verde son tierras fiscales, son las áreas naturales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en consecuencia? Tenemos que la empresa mediana y grande ha logrado titular el 15% de la tierra y esas tierras son productivas y gracias a las políticas del movimiento al socialismo, por lo menos una veintena de leyes dirigidas a beneficiar directamente al sector agropecuario cruceño, se ha logrado que, por ejemplo, el sistema financiero sea obligado a definir una cartera mínima para el sector agropecuario en términos de servicios financieros. Se ha multiplicado en 5 veces la titulación de tierras, perdón, la cantidad de títulos, pero además se ha multiplicado en 500% la construcción de caminos en el eje troncal del país. Es decir, lo que en la historia de Bolivia se construyó, en toda la historia de Bolivia, en longitud de carreteras pavimentadas, el gobierno del MAS en 14 años lo ha quintuplicado. 5 veces ha construido y pavimentado más caminos el MAS que toda la historia de Bolivia junta antes. Y esa infraestructura caminera precisamente fortalece al sector agropecuario. Además, en el gobierno del MAS se han construido una gran cantidad de silos. Se ha canalizado gran cantidad de tecnología agrícola a través de procesos de mecanización. Se han canalizado igualmente una serie de varios otros servicios de estudios e investigaciones genéticas. Se ha creado el Instituto Especializado de Investigación Genética. Se ha logrado erradicar la aftosa en la ganadería. Se han abierto mercados de exportación. El año 2020 Santa Cruz ha exportado 100 millones de hectáreas, perdón, 100 millones de dólares, perdón, por concepto de productos cárnicos, 70 millones de dólares por exportación de carne a la República de China, 20 millones de dólares por exportación de leche y 10 millones de dólares por exportación de productos de cuero. ¿No es cierto? Entonces, realmente tenemos que, hemos logrado unos niveles muy privilegiados de rendimiento del sector agropecuario gracias a las políticas del MAS. Igualmente, el MAS ha canalizado una ingente cantidad de proyectos de riego y también de diferentes servicios y de infraestructura a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Entonces, el mejor periodo de desarrollo del sector agropecuario cruceño ha sido el que corresponde a la gestión de los 14 años del presidente Evo Morales. Las cifras son objetivas, incontrastables, imposibles de ocultar. Es decir, el sol no se puede tapar con un dedo, ¿no? Los mayores éxitos económicos, sociales, técnicos, infraestructurales de Bolivia se han producido en los 14 años de gobierno de Evo Morales y Santa Cruz. Su estructura agraria se ha modernizado, se ha potenciado, los mercados externos se han multiplicado gracias al gobierno del presidente Morales. Pretender negar esto y abrir un estado de confrontación con el pretexto de la tierra es un error absoluto en el que no debemos caer. Hay grupos fascistas
que odian vivir en Bolivia, desprecian a este país, desprecian a los bolivianos y tienen que vivir en guerra. Entonces ellos quieren arrastrar detrás de su convocatoria de guerra, de sus tambores de guerra, a la población, confundiéndola, diciéndole que aquí hay que enfrentar a los collas y los cambas. Nosotros rechazamos cualquier forma de segregación. Aquellos que pretenden segregar entre indígenas y no indígenas no son de nuestro agrado, pero tampoco nosotros avalaremos las posiciones que quieren, primero, discriminar al indígena y campesino, y segundo, enfrentar al indígena y poblador local del oriente con la gente del occidente del país. Yo quiero terminar con lo siguiente. Sin duda que hay una serie de temas en la agenda agropecuaria. Las TCOs han logrado gigantescas porciones de tierra para los pueblos indígenas. Hay procesos de saneamiento todavía pendientes, sobre todo en zonas guaraníes, y necesitan desarrollar procesos de gestión territorial con apoyo estatal. Los campesinos deben desarrollar sus vocaciones agrícolas en áreas de vocación agrícola, y los empresarios deben tener todas las garantías de seguridad jurídica sobre sus tierras, deben tener adecuadas condiciones de exportación y deben ser fortalecidos en la tecnología agrícola. Por una razón, los medianos y grandes propietarios en Bolivia han experimentado un proceso de sinceramiento en la tenencia de tierras. Antes tenían a su disposición el 70% prácticamente de la propiedad agraria en Bolivia. ¿Pero ese 70% era trabajado? No. El gran porcentaje servía para el tráfico de tierras, para el engorde, ¿no? Ahora, las tierras que han sido tituladas para los empresarios. Y los empresarios, bienvenidos, porque han demostrado que saben producir y obviamente enfrentan el desafío de competitividad en el mercado externo con los países vecinos, el desafío de mejorar sus niveles de productividad y de rendimiento agrícola, lo que significa que el Estado debe discutir el potenciamiento tecnológico del sector empresarial. Es decir, hay agenda para todos los actores del mundo rural. Esa agenda debe ser desarrollada bajo el liderazgo de la Comisión Agraria Nacional, porque sabiamente la Constitución Política del Estado ha establecido que algunas tareas que son comunes a todos los bolivianos son de común unidad, garantizan la comunidad de Bolivia, son la tierra, los recursos naturales, la política financiera, entre otras medidas, ¿no es cierto? Entonces, pretender que los temas de tierras, de recursos naturales, van a ser definidos por un solo sector, es llevarnos a una confrontación. Y quienes buscan llevarnos a una confrontación no quieren a Santa Cruz, no quieren a Bolivia, no pueden vivir en paz, no pueden vivir en convivencia con el diferente, no pueden vivir en convivencia con el resto de la bolivianidad y solo quieren guerra y confrontación. Esperemos haber aportado con elementos para la reflexión. Muchas gracias.